Educación y Sociología. Sección 20. 3. Pedagogía y Sociología. Parte 2. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. Parte 2. En resumidas cuentas, muy lejos de que la educación tenga por objetivo único o principal al individuo y sus intereses, ante todo es el medio a través del cual la sociedad renueva de continuo los condicionamientos de su propia existencia. La sociedad no puede vivir más que si existe entre sus miembros una homogeneidad suficiente. La educación perpetúa y refuerza dicha homogeneidad, inculcando por adelantado en la mente del niño las similitudes esenciales que supone la vida colectiva. Ahora bien, por otra parte, de no existir una cierta diversidad, toda cooperación resultaría imposible. La educación asegura la persistencia de esa diversidad necesaria, diversificándose ella misma y especializándose. Consiste, pues, bajo uno u otro de esos aspectos, en una socialización metódica de la joven generación. En cada uno de nosotros, se puede decir, existen dos seres que, aun cuando inseparables, si no es por abstracción, no dejan de ser distintos. Uno está hecho de todos los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a las contingencias de nuestra vida personal. Es la que podría denominar el ser individual. El otro es un sistema de ideas, de sentimientos, de costumbres que expresan en nosotros no nuestra personalidad, sino el grupo a los diferentes grupos diferentes a los que pertenecemos. Tales son las creencias religiosas, las creencias y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. Crear ese ser en cada uno de nosotros, esa es la meta de la educación. Por cierto, es así como quedan mejor patentizadas la importancia de su papel y la fecundidad de su acción. En efecto, no tan solo este ser social no surgió ya de hecho en la constitución primitiva del hombre, sino que no ha sido fruto de un desarrollo espontáneo. Espontáneamente, el hombre no estaba predispuesto a someterse a una autoridad política, a respetar una disciplina moral, a entregarse, a sacrificarse. Nada había en nuestra naturaleza congénita que nos predispusiese a convertirnos en fieles servidores de divinidades, emblemas simbólicos de la sociedad, a rendirles culto, a privarnos para glorificarnos. Es la propia sociedad quien, a medida que se ha ido formando y consolidando, ha extraído de su seno esas ingentes fuerzas morales ante las que el hombre ha acusado su inferioridad. Y si hacemos abstracción de las confusas e inciertas tendencias que pueden deberse a la herencia, el niño, al entrar en la vida, no aporta más que su naturaleza de individuo. Por tanto, la sociedad se encuentra, por así decirlo, a cada nueva generación en presencia de una tabla casi rasa sobre la que se ve obligada a edificar partiendo de cero. Es preciso que, por las vías más rápidas, al ser egoísta y asocial que acaba de nacer, superponga otro capaz de llevar una vida social y moral. En pocas palabras, esta es la misión de la educación y pueden ustedes percatarse de toda su grandeza. No se limita a desarrollar el organismo individual en el sentido señalado por la naturaleza, a poner de manifiesto fuerzas recónditas que no podían más que revelarse. Crea en el hombre un ser nuevo y éste está hecho de todo lo que de mejor hay en nosotros, de todo cuanto presta valor y dignidad a la vida. Esa virtud creadora es, por demás, un privilegio especial inherente a la educación humana. Muy diferente es la que reciben los animales, si es que de esta forma se puede denominar el adiestramiento progresivo al que son sometidos por parte de sus padres. Lo único que puede conseguir es el activar la evolución de determinados instintos aletargados en el animal. Ahora bien, no lo inicia a una vida nueva. Facilita el juego de las funciones naturales, pero no crea nada. Instruida por su madre, la avecilla aprende a volar antes o a hacer su nido, pero no aprende casi nada de sus padres que no hubiese podido ella descubrir a través de su experiencia personal. Es que los animales o bien viven al margen de todo estado social, o bien forman sociedades bastante simples que funcionan merced a mecanismos instintivos que cada individuo lleva dentro de sí, ya constituidos, desde el momento de su nacimiento. Por tanto, la educación no puede aportar nada esencial a la naturaleza
puesto que ésta provee a todo, tanto a la vida del grupo como a la del individuo. En el hombre, muy al contrario, las aptitudes de todas clases que exige la vida social son demasiado complejas como para poder encarnarse, por así decirlo, en nuestros tejidos, materializarse bajo forma de predisposiciones orgánicas. Es por esta razón que no pueden transmitirse de una generación a otra por vía hereditaria. Es a través de la educación como se realiza la transmisión. Una ceremonia que se acostumbra a celebrar en un sinfín de sociedades pone sobradamente de manifiesto ese perfil peculiar de la educación humana y muestra incluso que el hombre muy pronto tuvo conciencia de ello. Es la ceremonia de la iniciación. Esta tiene lugar una vez que se ha dado la educación por finalizada. Inclusive, por lo general, cierra una última fase durante la cual los ancianos rematan la instrucción del joven revelándole las creencias más fundamentales y los ritos más sagrados de la tribu. Una vez finiquitada, el individuo a quien le ha sido impartida ocupa un rango en la sociedad, abandona el ámbito de las mujeres al amparo de las cuales se ha desarrollado toda su infancia, ocupa a partir de este momento el lugar que le corresponde entre los guerreros, al propio tiempo, toma conciencia de su sexo, del que tiene desde entonces todos los derechos y todos los deberes. Se ha convertido en un hombre y en un ciudadano. Ahora bien, es una creencia universalmente extendida en todos esos pueblos el que el iniciado, por el mismo hecho de su iniciación, se ha convertido en un hombre completamente nuevo. Cambia de personalidad, adopta otro nombre, y es bien sabido que el nombre no es considerado entonces como una simple manifestación verbal, sino como un elemento esencial de la persona. La iniciación es considerada como un segundo nacimiento. Esa metamorfosis, el espíritu primitivo, se la representa simbólicamente, imaginando que un principio espiritual, una suerte de alma nueva, ha venido a encarnarse en el individuo. Mas, si se hace abstracción en esta creencia de las formas míticas en las que se arropa, ¿acaso no se encuentra bajo el símbolo esa idea, confusamente presentida, de que la educación ha tenido por efecto el crear en el hombre un ser nuevo? Es el ser social. Sin embargo, se dirá, si efectivamente se puede concebir que las cualidades propiamente morales, dado que imponen privaciones al individuo y dado que constriñe sus arranques naturales, no pueden ser suscitadas en nosotros más que a través de una acción de procedencia externa. ¿Acaso no existen otras que todo hombre desea adquirir y busca espontáneamente? Tales son las cualidades variadas de la inteligencia que le permiten adecuar mejor su línea de conducta a la naturaleza de las cosas. Tales son también las cualidades físicas y todo cuanto contribuye a la fortaleza y a la buena salud del organismo. Para estas, cuando menos, parece como si la educación, al desarrollarlas, no hiciese más que ir al encuentro del desarrollo mismo de la naturaleza, que llevar al individuo hacia un estado de perfección relativa hacia la que tiende de por sí, aun cuando lo alcance más rápidamente gracias a la colaboración de la sociedad. Pero lo que muestra bien claramente, a pesar de las apariencias, que en este caso, como en otros muchos, la educación responde ante todo a necesidades externas, es decir, sociales, es que existen sociedades en las que dichas cualidades no han sido cultivadas en absoluto y que, en cualquier caso, han sido interpretadas muy diferentemente según las sociedades. Mucho falta para que las ventajas de una sólida cultura intelectual hayan sido reconocidas por todos los pueblos. La ciencia, el espíritu crítico, que hoy tanto ensalzamos, han sido considerados durante mucho tiempo como sospechosos. ¿Acaso no conocemos una gran doctrina que proclame bienaventurados a los pobres de espíritu? Y hay que guardarse muy mucho de creer que esa indiferencia para con el saber haya sido impuesta artificialmente a los hombres, yendo en contra de su naturaleza. De por sí, no experimentaban por aquellos entonces ningún anhelo hacia el saber, sencillamente porque las sociedades de las que formaban parte integrante no sentían en manera alguna la necesidad de ello. Para poder seguir viviendo necesitaban tener, ante todo, tradiciones arraigadas y respetadas. Ahora bien, la tradición no despierta, sino que tiende más bien a excluir el pensamiento y la reflexión. Ocurre otro tanto con las cualidades físicas, que el estado del medio social oriente la conciencia pública hacia el ascetismo y la educación física,
se verá automáticamente relegada a segundo plano. Algo así ocurrió en las escuelas de la Edad Media. Así también, según las corrientes de la opinión, esa misma educación será interpretada en los sentidos más diferentes. En Esparta tenía sobre todo por objeto el aguerrir a los hombres. En Atenas, su objetivo era el de crear cuerpos armoniosos y gratos a la vista. En los tiempos de la caballería, se esperaba de ella que formase guerreros ágiles y resistentes. Hoy en día, su misión es meramente higiénica y se preocupa, sobre todo, de contrabalancear los peligrosos efectos de una cultura intelectual demasiado intensa. Así pues, incluso esas cualidades que parecen, a primera vista, tan espontáneamente deseables, el individuo no las persigue más que cuando la sociedad le incita a ello y trata de alcanzarlas de la forma en que ésta se le indica. Como pueden ustedes apreciar, la psicología tomada aisladamente no es más que un recurso insuficiente para el pedagogo. No tan solo, como ya les indicaba inicialmente, es la sociedad la que traza al individuo el ideal que éste debe realizar a través de la educación, sino también que en la naturaleza individual no existen tendencias determinadas, estados definidos que sean como una primera aspiración hacia dicho ideal, que puedan ser contemplados como su forma interior y anticipada. Desde luego, no es que no existan en nosotros aptitudes muy generales, sin las cuales dicho ideal sería evidentemente irrealizable. Si el hombre puede aprender a sacrificarse, es que no es incapaz de sacrificio. Si ha podido someterse a la disciplina propia de la ciencia, es que entraba dentro de su naturaleza. Por el mero hecho de ser parte integrante del universo, nos importa algo más que en nosotros mismos. Hay de esta forma en nosotros una impersonalidad inicial que prepara el desinterés. Igualmente, por el mero hecho de que pensamos, nos sentimos inclinados en cierta manera a saber. Pero entre esas vagas y confusas predisposiciones, mezcladas por cierto con toda clase de predisposiciones contrarias, y la forma tan definida y tan particular que adoptan a influjo de la sociedad, media un abismo. Resulta imposible incluso para el análisis más penetrante el columbrar por adelantado en esos gérmenes distintos lo que son llamados a ser una vez que la colectividad los haya fecundado, pues ésta no se limita a prestarles un realce del que estaban faltos, les brinda algo más, les incorpora su energía propia y gracias a esto los transforma y saca de ellos unos frutos que no existían primitivamente. Así pues, aun cuando la conciencia individual no tuviese ya para nosotros secreto alguno, aun cuando la psicología fuese una ciencia completa, no sabría orientar al educador sobre los fines hacia los cuales debe tender. Tan solo la sociología puede, bien sea ayudarnos a comprendernos, vinculándolos a los estados sociales de los que dependen y que expresan, bien sea ayudarnos a descubrirlos cuando la conciencia pública, turbada y confusa, ya no sabe cuáles deben ser.